Desde la Asociación Suroccidental de la Unión Colombiana del Norte presentamos el servicio de adoración para este sábado 19 de septiembre del 2020, una fecha muy especial. Vamos a iniciar nuestra programación entonces con una palabra de oración por el ministro Kevin Mendoza. Les invito para que hagamos una oración. Señor, cada uno de tus hijos que está participando de este programa, que lo está viendo, lo hace con la esperanza de ser edificado, de ser fortalecido, de ser orientado. Y te pido que cumplas ese designio porque está dentro de tus propósitos revelados. Bendícenos, Señor, y que todo lo que aquí se va a tratar, lo que aquí se va a decir pueda realmente dejar huellas en el carácter, en la forma de ver las cosas, en la forma de valorar las cosas, de modo que seamos más idóneos para el reino de los cielos y de modo que mientras estamos en esta tierra seamos más fieles a ti y más poderosos instrumentos tuyos. Por Jesucristo. Amén. Y en nuestro momento de alabanza iniciamos con esta hermosa música titulada Solo Cristo Jesús. Un día como hoy me puse a pensar, queriendo entender la sabiduría del día de ayer. Un día como hoy, leyendo encontré que en Cristo lo puedo, que me fortalece andando con Él. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte, te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad. Un día como hoy, yo quiero cantar, diciéndole al mundo que solo la paz en Cristo hallarás. Un día como hoy, Él puede lograr que todos tus sueños y tus ilusiones se hagan realidad. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte, te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte, te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz
que venga de Él. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire lo besarán. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin Y la participación de este sábado en nuestra programación está a cargo del ministro Kevin Mendoza y el ministro José Torres de nuestra asociación.
A continuación, escuchemos entonces el repaso de la lección de escuela sabática. Feliz sábado. Quiero compartir con ustedes 5 pensamientos que tuve mientras leía la lección de escuela sabática desde el sábado hasta el miércoles. El primero de ellos tiene que ver con nuestro texto de memoria y ojalá todos estemos siguiendo ese plan de memorización bíblico. El texto dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Muchas cosas se pudieran decir sobre ese texto, pero quiero resaltar algunas. Lo primero es el alcance que tiene el mensaje. Es un alcance universal, pero en ese alcance universal hay un reconocimiento de la diversidad de lenguas, de la diversidad de tribus y de la diversidad de pueblos. No una fundición de esa diversidad, sino un reconocimiento del mismo. Es decir, el evangelio llega para transformar al ser humano, pero eso no significa que destruye todos esos múltiples matices de humanidad que tienen manifiestas las culturas y los diferentes grupos poblacionales. No, para nada de eso. En cambio, el secularismo sí. Donde llega el secularismo destruye las identidades propias de los pueblos. El cristianismo lo que hace es influenciar esas identidades, enriquecer esas identidades, pero no necesariamente fundirlas. Por otro lado, algo que me llama la atención es que aquí en ese mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 encontramos una revelación de quién es Dios y de cómo es Dios, porque Él está interesado en salvar a todos, a la mayor cantidad de personas que sea posible. Hay que predicarle a todos, por muy inalcanzables que parezcan, por muy difíciles, por muy tercos, por muy programados culturalmente que parezcan, todos tienen que escuchar este mensaje. Es un Dios el que se nos presenta allí interesado en una salvación para todos, una salvación para todos. Y esto es típico de la revelación bíblica de quién es Dios. No es un Dios tribal al que yo utilizo para sentirme superior a los demás y lo utilizo como una estrategia para derrotar a los demás, para vencer a los demás, para triunfar sobre los demás. No, ese es el Dios pagano, esos son los dioses paganos. En cambio, el Dios bíblico no es un Dios tribal, es un Dios universal, el único Dios verdadero en todo el universo y que está interesado en que todos sean salvos, que todos sean salvos. Y bueno, si lo quisiéramos aplicar, eso llega a las personas que nos han hecho daño, ¿cierto? Dios, a veces veo personas que quieren utilizar a Dios como una forma de triunfar sobre aquellos que les hacen daño. Y bueno, realmente el Dios de la Biblia es más un Dios de pensar cómo ellos también pueden ser salvos con el mensaje. El segundo pensamiento tiene que ver con este dilema aparente entre la verdad histórica y la verdad presente que ha habido dentro del adventismo. A ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de verdad histórica? Nos referimos a las creencias como la encarnación de Cristo, su naturaleza divina, su resurrección literal, y todo ese corpus del querigma, de la predicación del evangelio. Eso es lo que se refiere dentro del adventismo como verdades históricas. Bueno, ya luego viene la reforma y hace un poco más elaborado todo esto con los principios de la sola fide, solo por la fe, solo por la gracia, solo las escrituras. Bueno, pero eso es lo que se llama verdad histórica. Ahora, ¿qué hablamos de verdad presente? Bueno, hablamos de verdad presente en el argot popular del adventismo para referirnos a creencias tales como la inminente venida del Señor Jesús, el estado de los muertos, el santuario, el espíritu de profecía, el estilo de vida saludable, entre otras cosas. Bueno, lo que pasa es que algunas personas han pretendido vender la idea en que los adventistas solo deberíamos predicar verdad presente y no verdad histórica. Y eso es un error, voy a explicarlo por qué.
Cuando nace el adventismo en los Estados Unidos protestante, en ese Estados Unidos evangélico de la época, pues era cierto que todo el mundo entendía las verdades históricas, pero cuando el adventismo se empieza a propagar por otros rincones del mundo, como América Latina no había entendido las verdades históricas, estaba permeada por catolicismo. Entonces era necesario que además de la verdad presente, se integrara también y se predicara la verdad histórica. Desafortunadamente no fue así. Primero en Latinoamérica recibimos verdad presente y luego tuvimos que redescubrir la verdad histórica de la salvación y por la justificación por la fe y de la persona de Jesús. Y bueno, ni hablar, por ejemplo, de otras latitudes como Oriente Medio, los países de tradición árabe o musulmana, sí, o los budistas, etcétera. Bueno, estas personas que nunca habían escuchado las verdades históricas, cuando les llegaban solo con las verdades presentes, pues podía generar allí en realidad una religiosidad distante de lo que es realmente el cristianismo. Entonces, esa falsa dicotomía de que lo que hay que predicar es verdad presente, hay que predicar la verdad presente como lo vamos a ver, pero también hay que complementar verdad histórica y verdad presente. No hay contradicción entre ambas. No se trata de sustitución, se trata de complementación entre la verdad histórica y la verdad presente. Y cuando las dos se funcionan, lo que brilla es una gloria hermosa, preciosa, quizás como nunca antes la humanidad lo ha visto. Una revelación muy completa de quién es Dios y de su plan de salvación. Pues otro asunto allí que me llamó la atención tenía que ver con el tercer pensamiento, tenía que ver con la venida de Jesús, que es un asunto protagónico en el Apocalipsis. Leíamos allí que cada visión terminaba con una venida del Señor Jesús, ¿cierto? En el libro del Apocalipsis. Eso le da una centralidad a ese evento que es muy consecuente con el cristianismo histórico, que pues todos los teólogos coinciden en que una de las cosas que hace inusual, que hace excepcional, que hace único y particular a la religión cristiana es que está enraigada y consiste en hechos históricos, literales, en eventos que realmente sucedieron y no en enseñanzas abstractas. Entonces, así como Jesús nació, literalmente nació, históricamente nació, fue un evento, Jesús nació, así murió también históricamente, un evento real, literal, así también en la venida del Señor, un evento literal, hace parte del dogma de la enseñanza cristiana, algo muy coherente con la naturaleza de la fe cristiana, ¿cierto? Y bueno, ese protagonismo del adventismo, pues quiero decir, de la esperanza en la venida del Señor, es prueba de la madurez del cristiano. O sea, sin adventismo no hay cristianismo. Anhelar la venida del Señor, creer en la venida del Señor, es la demostración de la madurez de un cristiano. Es la prueba de que realmente está convencido y de que está transformado y que nada en este mundo lo logra saciar y que quiere más y más de Dios, amar la venida del Señor Jesús. Otro aspecto también que me llamó la atención, el cuarto pensamiento, es lo que hablaba allí del juicio, el juicio de Dios. Quienes hemos reflexionado un poquito sobre cuestiones de derecho y de justicia, pues nos quedamos asombrados en la simetría de la justicia humana. Siempre la justicia humana es tan imperfecta, tan hueca, tan variable, condena por unas cosas, pero deja de condenar otras más graves y que son o pasa por alto unas que son las causas de las otras. En fin, la justicia humana es una cosa imperfecta, de ahí la importancia de visitar a los presos. Hay gente presa por robarse un celular, pero hay gente que se ha robado muchísimo más y está libre. La justicia humana siempre es asimétrica y ante eso uno puede caer en una desesperación terrible. Hubieron muchos hombres honrados, grandes, que quedaron en la historia cubiertos de infamia y que murieron muy mal. Y entonces uno dice, entonces ¿qué caso tiene todo esto?
La doctrina del juicio final viene a vindicar a los hombres que buscan lo que es correcto y lo que es bueno y lo que es justo. Viene a darnos un sentido de esperanza, incluso para los mártires que murieron, que sufrieron, que lo entregaron todo. ¿Cuál es la esperanza de ellos? Que vendrá un juicio, que usted y yo no solo tenemos que responder ante nosotros y ante un Estado, sino que también tenemos y tendremos que responder algún día ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá un juicio y es un llamado al arrepentimiento. Tú puedes esconderte de tu familia, puedes esconderte de tu iglesia, pero no puedes esconderte del juicio de Dios. Y un último pensamiento tenía que ver con el sábado en la era de la evolución, que es lo que estamos viviendo actualmente, una aceptación inconsciente de los postulados evolucionistas y la construcción de disciplinas como la psicología sobre los supuestos de la evolución. O sea, la evolución provee los fundamentos para muchas de las formulaciones, para muchos de los consejos, para muchas de las especulaciones y teorías que construyen psicólogos. Y ese es un tema muy delicado que ya habría que profundizar en más detalle, pero les doy un ejemplo sencillo. Según muchos psicólogos, la razón por la que las personas altas tienden a ser más líderes es porque evolucionamos históricamente y las personas fuertes, más grandes, eran más fuertes y podían proteger más. Entonces esa es una explicación psicológica de por qué los líderes son personas en promedio más altas. Bueno, eso es una teoría, eso es un invento, pues hay muchos líderes que no han sido tan altos, pero ¿por qué no decir más bien que esa tendencia a buscar liderazgo en las personas que son altas tiene que ver con que cuando éramos niños encontrábamos protección en nuestros mayores y detectábamos en nuestros mayores capacidad de daño hacia nosotros también? Entonces el sábado viene como un recordatorio de que no somos el resultado de la evolución y que nuestra vida no se puede estar guiando por las nociones de una psicología construida sobre el evolucionismo, sino sobre el firme fundamento de la palabra de Dios. Bendiciones. Un feliz día para cada uno de ustedes, hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes, continuando en este repaso de la lección que con seguridad nos ha llevado por un sendero muy agradable. Como adventistas del séptimo día, afirmamos que esta parte de la Biblia garantiza nuestra identidad. Seguramente hemos disfrutado el repaso de estudio de esta semana porque ha sido un privilegio, ha sido una bendición tener la posibilidad de recordar parte de lo que es nuestra esencia. Pues yo sé que usted conoce claramente este mensaje porque para nosotros nos identifica y nos distingue como pueblo de Dios. Hay ciertos pasajes puntuales en la Biblia que llegan a marcar a un pueblo. Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 hasta el 13 son textos especialmente importantes para nosotros como iglesia, porque revelan nuestra historia y no solo por eso. Usted sabrá, seguramente ha escuchado esa idea, y si no, hoy la va a escuchar, que en Apocalipsis capítulo 14, del versículo 6 hasta el versículo 13, en el que se describe el mensaje de los tres ángeles, nosotros como adventistas tenemos una creencia muy clara y determinada en que no deberíamos estar dispuestos a renunciar a ella. Con toda seguridad usted habrá escuchado a los adventistas proclamar el mensaje del tercer ángel como la esencia de lo que deberíamos estar predicando en estos días. Las razones por qué nosotros hacemos tanto énfasis en estos pasajes en especial, que obviamente están enmarcados dentro de un contexto simbólico, es porque estos pasajes se refieren a nuestra identidad, pero también porque nosotros creemos que como adventistas del séptimo día estamos llamados en este pasaje a dar un mensaje especial a este mundo. Ustedes conocen el texto, seguramente ya lo tuvieron la oportunidad de leer. Apocalipsis capítulo 14 describe tres ángeles surcando el cielo y transmitiendo un mensaje directo para la humanidad. Como ya vimos en la lección anterior, el hecho de que estos mensajes aparezcan justo antes
de una visión que transmite la simbología de la segunda venida de Cristo, la de la tierra cuando es cegada, ¿cierto? Esa figura nos dice que el mensaje que aparece en estos versículos es el último mensaje de advertencia de Dios al mundo. Por lo tanto, estamos ante algo a lo que necesariamente tenemos que prestar atención. En Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 6, se dice que hay un ángel que vuela por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es decir, es de carácter universal. Y dice a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, hay varias cosas que tenemos que decir antes de comenzar a hallar lecciones para el contexto general de nuestro repaso. Ustedes conocen que estos ángeles nosotros los consideramos como elementos simbólicos en este pasaje. Se refieren al pueblo de Dios. No se extrañe de que los ángeles representen gente. Es ocasional. En las profecías simbólicas puede ocurrir. Y en este pasaje está representando directamente al pueblo adventista del séptimo día. Escuchen. No es un atrevimiento orgulloso. No es una razón para envanecerse. Pero sí es una razón para estar seguro de el mensaje y del lugar donde usted ha llegado. Es decir, la esencia del mensaje adventista está basada en la idea de que nosotros estamos profetizados claramente en estos pasajes. Es decir, si usted no tiene esa convicción, carece mucho de fuerza nuestra predicación. Coloquemos en el contexto de la lección. Usted sabe que estamos hablando de evangelización. Es difícil hallar una razón para predicar el mensaje con poder si no tenemos una convicción segura de que el mensaje que aparece en Apocalipsis se refiere directamente al pueblo adventista. Tenemos una razón misionera de ser. Como esencia, nacimos para eso. Fue ese el propósito de Dios al llamar al pueblo adventista en 1844. No fue otro. Claro, es raro que a veces surjan personas que nos desviemos, ¿cierto? Que pensemos que tal vez la misión de la iglesia sea otra cosa, quizá que nos parezca más importante, como dar de comer al hambriento, como tener buenas instituciones que hagan labor social. Yo no estoy diciendo que sea mal. No. Hace parte de la misión. Obviamente ustedes notaron en el repaso de la lección de escuela sabática de todo el trimestre que es así. Por supuesto que estos son herramientas que nos ayudan a llegar hasta las necesidades básicas de las personas para poder hablarles del mensaje. Pero nunca debiéramos olvidar que la esencia de nuestra misión tiene que ser predicada. Porque si la gente está saciada y no tiene hambre, pero no tiene a Cristo, igual se va a perder. Ustedes saben la frase que apareció en el folleto de escuela sabática, ¿cierto? Que a veces nos enfocamos tanto en solo la labor social que terminamos llenando el infierno de gente muy sana y muy bien vestida y muy alimentada, pero no le estamos dando el mensaje que necesita. Bueno, ha llegado el mensaje que necesita. El centro del mensaje es adoración. Que evidentemente, como usted lo vio por los textos que la lección le presentó, como 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, o algunos otros que nos describen el estilo de vida del adorador. La lección obviamente no puede tocar todos los pasajes que abordan esto, pero también en el mismo Corintio aparece otra declaración en la que se afirma que si pues coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo como para el Señor. O sea, la adoración no se da solo en la iglesia. La gente piensa que tenemos un templo y que la plataforma sagrada no la vaya a tocar. Si se sube alguien incircunciso, alguien dice no puede ser esto, el hecatombe, esto ha pasado como sacrilegio. Y hermano, yo tengo que decirle algo. En primer lugar, no me santifique la plataforma de esa manera, no.
pastor, entonces las personas que allá puede pasar cualquiera. No. Obvio que la persona que va a enseñar, a participar y a predicar, obviamente debe tener un estilo de vida de acorde con los principios, pero no es que sea perverso si alguien toca eso y se le va a quemar el pie, no. Y segundo, sáqueme porfa el asunto de la adoración exclusivamente del templo, especialmente ahora, ahora está más claro. Yo le pregunto, si las casas, como hemos dicho en estos días, ahora son los templos, ¿cuál es la parte sagrada de su casa? Pero no la sala, porque es ahí donde hacemos el culto. O el cuarto para algunos. O el balcón, yo no sé. El punto es este. ¿Qué es lo que hace sagrado a un lugar? ¿Será, pastor, la presencia de Dios? Bueno, yo le pregunto, ahí voy con mi razonamiento. ¿Dónde no está la presencia de Dios? Por lo tanto, la adoración no termina cuando acaba el repaso de la lección de escuela sabática de la Asociación Suroccidental, ni tampoco cuando termina el culto, ni tampoco cuando estamos únicamente en el estudio. La adoración tiene que ser un estilo de vida completo para el cristiano, especialmente para el adventista. Que esta adoración tiene que ver especialmente con el día de reposo es evidente, porque la referencia del versículo 7 que aparece al final, que dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es evidentemente una referencia a una frase, o es una alusión al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Usted lo puede leer, ¿cierto? Los teólogos hace rato han reconocido ese hecho. Entonces esa adoración se circunscribe en un ámbito completo, integral. Digámoslo en términos así simples. Usted adora cuando cocina, cuando está en el baño, cuando está trabajando, cuando habla con su vecino, cuando está escondido solito y nadie lo ve, cuando la gente está mirándolo, cuando está en la calle, cuando está en el bus, cuando se cuida del coronavirus o no sé. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida afecta a nuestra adoración. Por lo tanto, no me lo amarre solamente el sábado. Obvio que el sábado es especialmente importante, ya lo vimos. Y que la crisis final va a tener que ver con el sábado, eso hay que decir solo a la gente. Pero la adoración es el llamado a un estilo de vida completo de adoración, es decir, a la obediencia de los mandamientos. Usted sabe que la lección nos vincula mucho a eso. Es decir, nadie va a ir al cielo únicamente porque no trabajó el sábado. Pues obvio que no. Tocará completo. O sea, porque usted no va el sábado al trabajo, entonces ya es algo. No. Obvio que toca completo. El sábado hace parte y va a ser la piedra de toque en el tiempo final. Eso dice tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía. El mensaje del segundo y del tercer ángel tienen que ver con un mensaje directo que puede parecer ofensivo, poco correcto en estos días, pero que tiene una relevancia clara hoy. Un mensaje claro, directo. Ha caído Babilonia. Hay un sistema falso de adoración que incluye no solo al sistema que nosotros llamamos actualmente y que siempre lo hemos relacionado con eso, como el sistema católico papal, sino también otra enorme cantidad de sistemas de adoración falsos. Y hay que decirle a la gente la verdad. Ese mensaje hay que decírselo. Y también hay que decirle, porque el versículo 9 vuelve al asunto de la adoración, si alguno se compromete con ese estilo de vida de adoración falso, versus el que Dios aprueba, va a tener que sufrir el castigo. El punto no es decirlo, el punto es cómo hacerlo. Porque esto hay que decirlo, o sea, nosotros no deberíamos estar negociando si decimos la verdad o no, pues la verdad no puede esconderse. Esconder la verdad sería un pecado para nosotros como adventistas del séptimo día. Tenemos que hablar la verdad. El punto es cómo lo hago. Un proverbio chino dice: antes de disparar la flecha de la verdad, por favor, póngale miel en la punta. Evidentemente,
ha sido a veces un error el enfoque de nosotros al ir a trabajar con personas y comenzar por donde no debemos. Pues obviamente si usted es una persona que no conoce de todos los otros aspectos de la verdad, usted comienza por aquí y la va a repeler. Pero a la vez está el otro extremo, que es el mostrarle solo la parte positiva y no hablarle de ese mensaje porque es que se va a herir. Hermanos, Elena White tiene una frase para eso. Ella dice: pues yo les entiendo y todo, pero la verdad necesariamente tiene ese efecto. Y usted no lo puede ocultar. Entonces, aun cuando sea nuestro deber hacer el mejor enfoque para las personas de tal manera que ellas puedan transmitir o percibir el amor de Dios, incluso en los mensajes de condenación tan fuertes como aparece en Apocalipsis, aunque eso sea una necesidad, también es cierto, y eso es bueno tenerlo en cuenta, que usted no puede evitar que todas las personas o que quizá alguien se hiera por lo que usted dice. Entonces usted tiene que mantener un equilibrio, hay que hablar la verdad, hay que tratar de que las personas puedan comprenderlo, siendo fiel a la verdad en los términos más amables posibles, pero nunca renuncie a la verdad. La Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. No renuncie a la verdad por mantener con alegría al corazón. Obvio, hay un momento, todo lleva su proceso, pero el mensaje de Apocalipsis capítulo 6, capítulo 14, versículo 6 al 13, nos llama obligatoriamente a participar de esta misión. No puede usted renunciar de esta misión. La pregunta es: ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a quedar teorizando sobre el asunto el resto de la lección? No. Dios espera un pueblo que se comprometa ya a predicar este mensaje. Usted está llamado. No mira al vecino. No, que a mí me da pena, no, que a mí me da miedo. No le dé miedo ni de temor. No hay por qué tener temor, porque con nosotros está la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. Y sigamos disfrutando este día especial junto a los más pequeños, con el momento infantil. Pueda
La historia de hoy se titula Más allá de lo que ven los ojos. El versículo para esta semana lo encuentras en Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Puedes recordar algún momento en el que tuviste mucho miedo de algo de alguien? ¿Era acaso un ruido, una persona o quizá una situación? En nuestra historia bíblica para hoy, el siervo de Eliseo tuvo mucho miedo. Israel y Siria estaban en guerra y Dios estaba ayudando a Israel. Cada vez que el rey sirio planeaba atacar a Israel, Dios le avisaba a Eliseo. Entonces Eliseo le advertía al rey de Israel: no viajes hacia el este hoy, porque los sirios estarán allí. Y efectivamente el rey de Siria estaba escondido justo donde había dicho el profeta. Esto ocurrió una y otra vez, y el rey de Siria se enojó mucho. ¿Quién es el espía de Israel?, gruñó a sus generales. Un general sabía la verdad. Ninguno de nosotros es espía, dijo. Pero Eliseo, el profeta de Israel, sabe todo lo que vamos a hacer. Hasta sabe lo que dices en tu dormitorio. ¿Dónde está ese hombre?, rugió el rey de Siria. Vayan a averiguar dónde está para que envíe hombres a capturarlo, regresó el informante. Está de visita en Dotán. Entonces atacaremos Dotán y eliminaremos esta molestia, anunció el rey. Llamó a sus hombres de guerra y los envió a capturar a un solo profeta. El rey estaba seguro de que, si su ejército podía capturar a Eliseo, derrotarían a Israel. ¡Qué idea ridícula! Dios era el que había estado espiando, no Eliseo. Una de las primeras personas en despertarse a la mañana siguiente fue el siervo de Eliseo. Subió a la muralla de Dotán y divisó el gran ejército sirio que acampaba alrededor de la ciudad. Vio caballos, vio carros, vio armaduras brillando con los primeros rayos del sol naciente. ¿Qué haremos?, exclamó. El siervo de Eliseo tuvo miedo. Se había olvidado de qué lado estaba Dios. Eliseo no se había olvidado. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos, explicó a su siervo. Entonces rogó a Dios que abriera los ojos de su siervo. Cuando el siervo miró nuevamente, vio otro poderoso ejército. Cubría las colinas alrededor de Dotán, y sus carros brillaban como fuego. Era el ejército de Dios, y su ejército no permitiría que sucediera algo a Eliseo, ni a su sirviente, ni a Israel. Eliseo oró de nuevo, y era el enemigo con ceguera, Señor. Y Dios cegó a todo el ejército enemigo. Entonces Eliseo salió de la ciudad, marchó derecho hasta el general ciego. «Este no es el camino que buscan», dijo. «Permítanme guiarlos al lugar correcto». Eliseo guió al ejército enemigo, que estaba ciego, hasta donde estaba el rey de Israel. Entonces Dios abrió los ojos de los soldados enemigos. Estaban atrapados dentro de la ciudad capital de Israel. ¿Los mato?, preguntó el rey de Israel. No, respondió Eliseo. Estaba pensando en la gracia de Dios. Dales alimento y envíalos a casa. Eso fue exactamente lo que hizo el rey de Israel. Dios había conquistado al enemigo con ceguera, una buena comida y gracia. Las invasiones de Siria se detuvieron por un tiempo. Dios ayudó a Eliseo cuando tuvo dificultades. Hará lo mismo por ti porque te ama mucho. Ha llegado el momento de glorificar a Dios en el segmento de Probad y Ved. Historia de hoy. Traslado oportuno. Estamos en el municipio de San Carlos, provincia de Mendoza, en Argentina. La región es bien tranquila. Los habitantes viven seguros debido a una buena estructura policial en las calles de la ciudad. El responsable por este trabajo es el jefe de policía Miguel Martínez, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su deber principal
es mantener la ley y el orden, cumpliendo sus funciones administrativas y ayudando a la población en sus necesidades de seguridad. Durante algunos años, Miguel logró conciliar su trabajo como policía, de características notorias, con sus funciones en la iglesia. Siempre aprovechó la proximidad que tiene a diario con la población para hablarles de Jesús. Al abordar a los individuos, siempre lo hizo más allá de su rutina profesional. Procuraba saber más al respecto de las personas y de qué manera podía ayudarlas en sus necesidades. Pero los tiempos cambiaron y un nuevo jefe de policía, nombrado recientemente, llamó a Miguel para conversar. Su comisario lo he citado a mi despacho para notificarlo de que debe trabajar también los días sábados. Yo sé que usted procesa la religión adventista, que no trabaja los sábados, pero yo necesito que a partir de este sábado comience a trabajar en la departamental, porque hemos hecho un ordenamiento administrativo interno por parte de la jefatura y yo necesito que los sábados usted esté trabajando en la departamental. Pero jefe, ¿se acuerda que yo le dije cuando lo entrevisté la primera vez que yo necesito solamente un favor? Que me pueda dar el día para tomármelo, que es el día sábado, como lo dice el cuarto mandamiento. Escúcheme, yo no entiendo mucho de religión, pero lo poco que sé, que Jesucristo también trabajaba los días sábados y también hacía milagros. ¿Y por qué usted no va a trabajar el sábado? Mire, jefe, discúlpeme, yo respeto su decisión y lo que usted me está exponiendo, pero déjeme pensar y después le aviso. El momento era decisivo para Miguel. Su fe estaba siendo colocada ante una gran prueba. La decisión que debería tomar afectaría no solo su vida, sino también la de su familia, esposa e hijo pequeño. Inmediatamente de lo que podría suceder, Miguel ya había tomado su decisión. ¿Qué vas a hacer? Vamos mañana a la iglesia. Aquella noche, su familia se reunió ante el altar del Señor, lugar donde diariamente hacían los cultos de familia, agradeciendo por la vida y entregando en las manos de Dios todas las dificultades por las cuales estaban pasando. A la mañana siguiente, antes de salir a la iglesia, nuevamente sonó el teléfono de Miguel. ¿Hola? Sí. Bueno, gracias. Chao, chao. ¿Qué pasó? No me digas que tu jefe quiere que vayas a trabajar hoy. No, amor. Era un compañero de trabajo. Me acaba de decir que anoche salió un traslado. Mi jefe ya no es comisario inspector de esta región. ¿En serio? Es posible que muchos de nosotros estemos viviendo la misma situación de Miguel Martínez. En este caso, lo mejor que podemos hacer es oír el consejo bíblico que se encuentra en Salmos 53:3. En el día en que tengo miedo, yo en ti confío. Qué hermosa experiencia la del hermano Miguel de la localidad de San Carlos, provincia de Mendoza, en Argentina. Hermanos y amigos, ahora los invito a participar de un momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Dios los bendiga. Probad y ved. Ahora estemos atentos a los proyectos y testimonios de Misión Global, hoy con una historia titulada El Escritorio Misionero. La División Occidental de África Central envía misioneros tanto a las ciudades como a las áreas más remotas y difíciles de alcanzar. Pero también se hace misión en la oficina de Pierre, en la sede de la división. Pierre es el asistente administrativo del presidente de la División Occidental de África Central. Parte de su trabajo consiste en asegurarse de que los misioneros sean enviados
a donde más se lo necesita. Aunque sus esfuerzos pasan inadvertidos, a Pierre no le importa y disfruta siendo parte de la obra de Dios. Yo pienso que aquellos que trabajan en la viña del Señor tienen diferentes habilidades. Algunos hacen cosas que la gente puede ver, pero otros trabajan silenciosamente. Así que estar al frente donde la gente te ve, creo que no es lo más importante. Pero aún desde tu pequeñísimo rincón puedes contribuir al progreso de la obra del Señor. Pierre despierta a las 4:30 para poder darse prisa a la mañana y llegar a su oficina. Contesta correos electrónicos, ordena literarios y solicita visas para los misioneros, entre otras cosas. No es un simple trabajo de oficina. Trabajo en la iglesia del Señor. Trabajar en la iglesia es una bendición, pues somos llamados a ser colaboradores del Señor en la salvación de las almas. Mientras hace su trabajo, Pierre entra en contacto con personas que necesitan consejo. Como anciano de iglesia, Pierre ora por las diferentes personas que llegan a su oficina. A veces les da palabras de aliento a los misioneros antes que se vaya a su campo misionero. Nada de lo que se ha hecho hubiera sido posible sin las personas que trabajan en el anonimato. Y algunos de los líderes estamos aquí para representarlos. Pero aquellos que trabajan en silencio en nuestra división son serios obreros de la causa del Señor en nuestro territorio. Así que damos gracias por sus vidas y por sus talentos. También agradecemos todo lo que hacen. Somos un equipo. Por favor, oren por Pierre y el equipo de la División Occidental de África Central. Oren para que la iglesia siga creciendo aquí y que muchos sean alcanzados por el reino. Gracias por apoyar la obra misionera. Y en este espacio observaremos gratos recuerdos en Memorias Asosur, recordando una programación de los jóvenes de nuestra Asociación Suroccidental. Como Asociación Suroccidental agradecemos su compañía en nuestra programación. Les invitamos a seguir unidos en adoración, donde cada casa es una iglesia. Nos encontraremos el próximo sábado por este mismo medio. Les deseamos a todos un resto de sábado muy feliz y que Dios les bendiga.